Bien, jóvenes, siempre con ustedes, el profesor Héctor Efraín Waters en la clase de Ciencias Naturales para noveno grado. Vamos a hablar un poquito acerca de las partes de la célula. Tenemos aquí la mitocondria, que este es uno de los organelos más importantes junto al núcleo, porque a este se le conoce como la central eléctrica de la célula. ¿Por qué razón? Se le conoce así porque aquí es donde se queman todas las grasas a través del ejercicio en todos los seres vivos. Aquí es donde se genera la mayor parte de la energía que se consume en el cuerpo de los seres vivos. Ahí es donde se quema la grasa y se dan todos estos procesos, ¿no? Se forma ADP, ATP, energía, etcétera, etcétera. Luego tenemos ahí, luego tenemos ahí lo que es el lisosoma. Dice que este es un saco esférico ovalado delimitado por una membrana simple e irregular. Generalmente dice que este lo que contiene son enzimas necesarias que permiten la digestión de las partículas ingeridas por la célula. O sea, la célula ingiere todo lo que son proteínas y sustancias nutritivas para el cuerpo. Pero estas enzimas que están dentro de los lisosomas hacen que puedan ser absorbidas de una manera más rápida. Porque la función de una enzima eso es, ¿va? La enzima es una proteína que ayuda a agilizar cualquier proceso biológico o químico. Luego tenemos el aparato de Golgi, que este es el que, a diferencia del sistema de membranas en el interior de la célula, interviene en los procesos de secreción, reciclaje de la membrana celular y en la formación de lisosomas y vacuolas. Este organelo generalmente hace las funciones de bodega en la célula. Aquí se guardan muchas sustancias y se secretan las que no le sirven a la célula, y aquí se empieza la formación de lisosomas y vacuolas. Luego tenemos los centriolos, que son organelos, dice, de forma cilíndrica, que se encuentran en el centro del centrosoma. Permiten el movimiento de los cilios y flagelos, porque algunas células tienen esta condición, que se mueven a través de esos pelitos o cilios. También se les conoce con el nombre de flagelos en los organismos unicelulares, y toman parte de la división celular en organismos pluricelulares. Entonces, esto también tiene función importante en los organismos pluricelulares, ¿va? En el caso nuestro, que somos seres vivos, se encuentran este tipo de organelos. Luego tenemos el ribosoma, que son orgánulos más pequeños que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Son responsables de la síntesis de proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN. Recuerde que generalmente lo que se utiliza para la formación de proteínas es el ARN. Pero recuerde usted que el ADN también es la molécula de la vida, ¿cierto? Y esta le proporciona toda la ayuda que requiere a través del ARN para la formación de proteínas y que el cuerpo las pueda generar, ¿verdad? A través del consumo de alimentos. Ahora, ¿qué es el retículo endoplasmático? El retículo endoplasmático dice que es un sistema de membranas celulares complejo colocado en forma de sacos aplanados y túbulos interconectados entre sí. Hay dos tipos, dice, el liso y el rugoso. Generalmente esto sirve para transportar las proteínas fabricadas por los ribosomas. ¿Qué significa esto? Que el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, son prácticamente el vehículo que se utiliza para transportar todas esas proteínas que generan los ribosomas y llevarlo hasta el lugar donde se necesitan. Son como el vehículo que se utiliza para eso. Luego tenemos los plastos o plastidios. Estos son orgánulos que son característicos específicamente de la célula vegetal por el hecho de que son organismos que le dan la rigidez, organismos que le dan el color a las plantas. Por ejemplo, aquí dice, producen y almacenan los compuestos químicos importantes usados por la célula. Tienen un papel importante en la fotosíntesis y la síntesis de lípidos, aminoácidos. ¿Qué es eso de tienen un papel importante en la fotosíntesis? ¿Por qué? Porque en ellos es donde se forma la famosa clorofila, que se divide en dos partes, ¿va? Que es la clorofila A y la clorofila B. Esta clorofila es la que sirve esencialmente para generar el alimento que la planta necesita para poder sobrevivir. Y también habla aquí de la síntesis de lípidos. La síntesis de lípidos son las grasas que pueda generar la célula y que le sirven para diversas funciones, como para el mantenimiento, para reserva de alimentos, etcétera, etcétera. También habla ahí de aminoácidos. Un aminoácido son la parte que forma las proteínas. Entonces, si ellos almacenan aminoácidos, después con esos aminoácidos son como pequeñas partecitas de Lego, estos aminoácidos,
que al formar la estructura con todos esos legos llamados proteínas, formamos una proteína más grande que es la que utiliza el cuerpo de la planta para poder llevar a cabo todas sus funciones. También dice que esta es la encargada de darle el color a las frutas, a las flores, entre otras. Luego tenemos lo que es el centrosoma, que dice que este es un orgánulo que no está rodeado por una membrana y consiste en unos centriolos apareados. Es una propia de la célula animal. O sea que nuestras células, al ser célula animal, usted puede decir, no, pero nosotros no somos animales. Pero se le llama célula animal porque solo se diferencian dos. La vegetal, que es de las plantas, hongos, flores, etc. Y la de la nuestra, ¿va? La célula animal, que la tienen los animales salvajes y nosotros, ¿va? Los animales desde los unicelulares hasta los pluricelulares que somos nosotros. Entonces, dice aquí, es un orgánulo que no está rodeado por una membrana, consiste en dos centriolos apareados, es propia de la célula animal. Dice que cumple una importante función en la división celular. O sea, este organelo tiene mucho que ver cuando la célula se divide. La célula tiene un proceso de división que se conoce con el nombre de mitosis. Esa mitosis, jóvenes, tiene una serie de fases, como son la interfase, la metafase, la profase, la telofase y la anafase. Estas son las fases en las cuales la célula se divide en el núcleo y queda igual cantidad de material genético tanto en una célula como en la nueva que se formó, en la célula hija. Entonces esto lo que hace es que generalmente cuando el cuerpo necesita producción de nuevas células porque las células se desgastan y mueren, entonces el cuerpo está obligado a seguir creando nuevas células, ¿va? Por ejemplo, a veces uno se rasca atrás de las orejas o en los brazos y uno mira una como telita blanca, esas son células muertas, que esas células cumplieron ya su función y fueron reemplazadas por células nuevas que fueron formadas generalmente por este proceso de mitosis, ¿va? En todas las subdivisiones que yo ya le mencioné. Entonces, cabe destacar también que aquí estos centriolos si son dos, entonces se abren por mitad y se queda uno en cada lado de la célula, porque generalmente son dos los que vienen. Entonces, cabe destacar esto porque a través de este proceso de mitosis, la célula puede dividirse. ¿Va? Entonces, esto se da, por ejemplo, digamos, cuando nosotros sufrimos una caída y nos raspamos un brazo o una pierna, usted se ha fijado que siempre le sale una como concha negra o color café oscuro. Y cuando ya la piel está totalmente reparada, esa conchita ya sola se cae. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que el cuerpo está trabajando en la producción masiva de células para tapar el hueco que dejó ese raspón o una herida que usted se haya dado. Entonces, ¿qué es lo que hace esa concha? En el caso de una raspadura es que se forma. Entonces, lo que hace es tapar el hueco para que no se siga infectando de bacterias o de otros organismos y de paso está produciendo la cantidad de células para reparar el tejido dañado. Y una vez que está reparado, entonces vuelve otra vez a la normalidad y se cae la conchita y después queda un como parche blanco en la piel, ¿va? Entonces, después la piel se encarga de ir dándole los pigmentos de color a esas nuevas células para que ellas vayan tomando el mismo tono de la piel nuestra y que no se vea tan feo. Imagínense, Dios lo hizo todo perfecto a tal grado que las células se pigmentan solas para que no se vean parches de que son de varios colores, ¿va? Y queden para siempre en la vida de las personas, sino que vuelven a quedar del mismo color. Nada más que esto lleva un tiempo, no es así nomás, no es a la carrera, lleva un tiempo porque no es fácil que el cuerpo pueda adaptar esos pigmentos ahí. Entonces, generalmente dice que cumple una importante función en la división celular, organizando el uso acromático, contribuyen a la separación de los cromosomas. Las cromátidas, recuerden que cuando se divide una célula, se parten los cromosomas, que son en una serie de X, y estos centriolos están en medio de los cromosomas, y al dividirse se forma un nuevo centriolo, y los cromosomas se dividen en varias partes, ¿no? Y quedan siempre los 23 pares que nosotros ya conocemos, ¿no? Después se da otro proceso llamado meiosis, pero ya eso es cuando se fecunda el óvulo. Eso lo van a ver más adelante cuando hablemos del embarazo, ¿va? En biología o en otra clase del área de ciencias, que es donde se da el intercambio de información genética. Bien, jóvenes, aquí lo que nos queda son las vacuolas, que esta generalmente, como usted la puede ver aquí, es este organelo que usted ve acá. Estas vacuolas son organelos que sirven generalmente para almacenar agua y proteínas en grandes cantidades para los tiempos donde hay escasez. Por ejemplo, en el caso de los cactus en el desierto,
Se da bastante esto, que ellos tienen vacuolas grandísimas. Por eso ustedes han visto en las películas que generalmente alguien corta un pedacito de un cactus y sale un chorrito de agua. ¿Por qué? Porque cortan la vacuola y eso hace que el agua se salga. Entonces la gente se toma el agua y no se muere en los desiertos. Luego tenemos por último la pared celular. Dice que esta es una capa resistente, rígida, que se coloca en el exterior de la membrana celular. O sea, en esta parte de afuera, esto que ustedes ven aquí, es lo que se llama pared celular, es lo que le da rigidez a las características de las plantas, hongos, algas y algunas bacterias. La pared celular protege el contenido de la célula, le da rigidez, funciona como mediadora entre todas las relaciones de la célula con el entorno, establece la estructura que da soporte a los tejidos y muchas partes de la célula. O sea que nosotros, sin esto, no podríamos, si nosotros tuviéramos una pared celular, no podríamos movernos, ¿va? Seríamos estancados en un solo lugar. Por eso nosotros, nuestro cuerpo, nuestras células no poseen ese tipo de organelos. Y por último, jóvenes, tenemos aquí la comparación entre la célula animal y vegetal. Ya sabemos que las diferencias son que la célula vegetal tiene cloroplastos, que son los órganos encargados de la fotosíntesis, de formar la clorofila. La célula vegetal tiene vacuolas, que son los almacenes de agua y proteínas, igual que el cloroplasto, que es donde se almacena la clorofila. Y tienen esta pared celular que le da rigidez a la planta. Por eso las plantas no se caen, salvo que haya un fuerte viento o que alguien las bote. Luego dice que las células vegetales pueden reproducirse mediante un proceso que da como resultado las células iguales a los progenitores, ¿va? Se llama reproducción asexual. Pero también hay células animales que se pueden reproducir en una forma sexual, ¿va? Aquí los descendientes que tienen características de los padres, pero no son idénticos a ellos, ¿va? Por eso dice que las células son los ladrillos de vida con las que se construyen los cimientos, ¿va? Y las grandes estructuras que somos nosotros los organismos, ¿va? Generalmente esto así se da. Por mi parte es todo, jóvenes. Espero hayan entendido el tema. Se despide el profesor Héctor Water. Hasta la próxima.